Con su permiso, Presidenta. Adelante, señor diputado. Distinguidas compañeras y compañeros diputados. El 24 de enero de 1824, como una respuesta a los problemas políticos de organización y administración de la reciente nación mexicana, se promulgó el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana por parte del Congreso Constituyente. Este Congreso estaba integrado por miembros con marcadas ideas federalistas. Una vez concluidas las sesiones del debate, fue aprobada y promulgada, asentando que el país adoptaba la forma de gobierno de una república representativa, popular y federal, dejando sentado en ella la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, especificando las funciones de cada uno de estos con una actividad que influyó en la conformación de la Carta Magna que sería promulgada el 4 de octubre del mismo año. La creación de esta Constitución Federal se dio tiempo después de concluido el primer imperio mexicano, encabezado por Agustín de Iturbide, con el de México, que se declaró una nación independiente. El gobierno provisional establecido convocó un Congreso Constituyente que se reunió el 5 de noviembre de 1823. 2 días después, el 7 de noviembre, celebró su instalación solemne. Lo que pretendía este Congreso era conciliar las tendencias políticas existentes. Después de varios debates, el 24 de enero de 1824 se aprobó el documento llamado Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, en la cual se establecieron las bases fundamentales para la Constitución Federal. El Congreso Constituyente continuó sus sesiones hasta el 5 de octubre de 1824, cuando clausuró sus actividades. El día anterior, el primer presidente de la República, el general Guadalupe Victoria, había jurado solemnemente la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada en esa fecha, documento que reemplazó de manera definitiva a la Carta Española de Cádiz de 1812. La Constitución de 1824 es la primera que entró en vigencia a partir de la independencia de México. Sin embargo, sus elementos estructurales están vinculados a la lucha libertaria de José María Morelos, que en la Constitución de Apatzingán y en los sentimientos de la nación expresa con profundidad la estructura jurídica y libertaria que se generó en la lucha independentista que inició el padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla. También influyó de manera importante la Constitución de Cádiz, cuyos conceptos jurídicos modernos le dieron al derecho un nuevo impulso de progreso, igualdad y libertad. Por otra parte, sin duda fue influenciado este documento por la Carta Federal de los Estados Unidos, aprobada en Filadelfia en 1787, que estableció el federalismo como sistema político y la parte denominada dogmática que establece los derechos humanos, así como el funcionamiento orgánico reflejado en los 3 poderes de la Unión y sus respectivas competencias. No es verdad que esa Constitución que hoy celebramos sea una copia exacta de la Constitución de los Estados Unidos. Quizá la prueba más plausible de sus diferentes estriba en que la Constitución norteamericana aceptaba como sistema la esclavitud, mientras el constitucionalismo mexicano abolía esta indeseable práctica. Si bien es cierto, la independencia mexicana se concluye en 1821, es la Carta Magna del 24 la que establece los elementos constitucionales que nos dan plena soberanía como nación independiente
y consagra principios fundamentales que serán las bases de nuestro proceso jurídico constitucional. Toda constitución es un pacto antecedido por una revolución. En México hemos vivido durante 2 siglos 3 revoluciones. En cada una de ellas se han escrito páginas en las cuales aparecen como conductores, guías o caudillos, nombres de personalidades que con el tiempo se reconocen sus virtudes y su heroicidad en hechos que significaron grandes epopeyas, en las cuales quedó regada la sangre y el pueblo como semilla de sueños, anhelos transformados en ideas y principios que han merecido ocupar las páginas de la historia. La gran mayoría de esas epopeyas son hechos de guerra, en donde se han confrontado masivamente ejércitos profesionales al servicio del gobierno y del Estado frente al pueblo armado que inerme ha ofrecido su vida. Sangre de héroes que trasciende por generaciones de abuelos, padres e hijos para mantener viva y presente su idea y con ello su existencia. El siglo XVIII anunció al mundo 2 grandes epopeyas que cambiaron el rumbo y la historia de la humanidad: la Revolución Francesa y la norteamericana, cuyas ideas se generaron como respuesta a un régimen feudal y dieron luz a la idea de la soberanía popular y los derechos fundamentales del hombre. En México y en América trascendieron ideas, doctrinas, filosofía, principios que generaron una rebelión de los pueblos que durante 3 siglos vivieron sometidos a la esclavitud de su cuerpo, de su vida y de su pensamiento. No podíamos entender ninguna de nuestras constituciones, de la de 1814, de 1822, de 1825, de 1856 y 1917, si no nos compenetramos en la profunda raíz de su contenido y no recordamos cada una de las páginas de la historia que en México, para nacer como país independiente y garantizar el respeto a la soberanía territorial y política. Tuvo que vivir los efectos de múltiples guerras civiles para definir la superficie del territorio que correspondía a la nueva nación frente a una era de expansionismo en la disputa entre Inglaterra y Estados Unidos para apoderarse de los territorios liberados. Toda revolución provoca a su vez largas etapas de definición de la organización del Estado, del gobierno, así como su contenido ideológico y programático. Por eso, venimos hoy a recordar los 200 años de la Constitución mexicana de 1824. Pero no podíamos solo referirnos en el homenaje a los constituyentes, sería una criticable falta de memoria si no recordamos a quienes, como ya lo mencionamos, en su cercano pasado, en el que habían transcurrido una década en la que Miguel Hidalgo convocó a la insurrección contra la monarquía española al grito de independencia y libertad, declarando abolida la esclavitud, y José María Morelos resumiendo los sentimientos de la nación, que serían el catecismo de la soberanía nacional, de la rebelión contra el coloniaje y la definición de una libertad que estuviese asociada al rescate del territorio nacional, de la dignidad humana de los mexicanos, sustentada en la igualdad y la libertad. Así, era comprensible el rechazo de las autoridades a las autoridades virreinales y a la corona. En el ejercicio de la represión contra un pueblo carente de disciplina, de guerra, pero que decidió morir o ser libre. En la década de 1810 nos deja enseñanzas entre los actos de personajes juzgados en la historia como traidores también a la causa de la libertad, como Agustín de Iturbide y Antonio López de Santana, ambos que padecieron la amnesia y confundieron la causa de todo un pueblo por la ambición personal y la debilidad ante los súbditos cortesanos
que los apartaron de las filas de la insurgencia nacional por la carnavalesca corona el primero y la Alteza Serenísima el segundo. Pero en toda revolución también surgen y aparecen los hombres clave y las mentes lúcidas para traducir los anhelos del pueblo y de los pueblos para construir el futuro en una sociedad y darle identidad a su causa, en una constitución. A esa generación pertenecen Lorenzo de Zavala, Valentín Gómez Farías, Carlos María Bustamante y Miguel Ramos Arizpe, presidente de la comisión que formulara el proyecto de la Carta Magna y recordado no solamente como el padre del federalismo. Fue la Constitución de 1824 la que sentó las bases para consolidar la independencia conquistada, esclarecer los derechos del pueblo mexicano, creando la República Federal y la división de poderes para mantener unidad y equilibrio en la convivencia nacional. Fue esa misma Constitución la que creó el régimen presidencial en sus distintas evoluciones que hoy enfrentamos en una alternancia del poder. A punto de concluir las labores de esta legislatura, debemos de intentar un balance final en el cual admitamos que lamentablemente la democracia que nos ha conducido a este templo de la libertad hoy enfrenta su mayor crisis y que a unos cuantos días del proceso electoral, como ha ocurrido hasta el día de ayer, durante una larga jornada en una discusión interminable, hoy enfrenta su mayor crisis y que en unos cuantos días del proceso electoral hemos recordado todos los partidos políticos, sí, los valores morales de la nación, los hemos elevado a la categoría de un catecismo nacional, pero sin embargo, esta legislatura, admitámoslo o no, ha juzgado ya por el pueblo mexicano que, por un lado, evocamos a nuestros próceres y su constitución, y por otro, hemos incurrido en cada sesión en actos de perjurio, faltas de respeto y lenguaje soez que dividen y degradan y se vuelven un negro augurio para la paz de la nación. Justo es, señores y señores diputados, que en esta ocasión recordemos nuestro juramento constitucional, llegamos honor a nuestra investidura de representantes de la nación y digamos no a la dictadura y sí a la república y respeto a nuestra Constitución. Muchas gracias.